Quiero contarles de un evento, antes de empezar con las malas noticias, porque yo ayer, créanme que de verdad lo decía a través de mis redes sociales. Uf, va, desde Canadá también nos escribe por acá Andrés García. Un fuerte abrazo, querido Andrés. Em, que me daba terror cerrar los ojos y dormirme porque no sabía con qué hoy nos íbamos a despertar, ¿no? Así que antes de empezar con las malas noticias, quiero comentarles, digamos, de alguna forma, temas positivos que tienen que ver con una agenda de carácter más cultural, histórica, académica, que va a empezar a partir de esta semana y que se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que en coordinación con la Prefectura de Pichincha, el municipio de Quito y otras entidades más, van a llevar adelante un simposio sobre luchas, desafíos y desafíos ciudadanos, a propósito de los 200 años que estamos próximos a conmemorar y celebrar de la batalla de Pichincha del 24 de mayo. Esta fiesta bicentenaria que no solo tiene que convocarnos a los pichinchanos, sino en realidad a todos los ecuatorianos. Así que este seminario, este simposio, arranca el día de hoy en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, acá muy cerca de donde está nuestra estación. Em, para esta mañana está prevista de 7:30, perdón, de 8 a 9 la inauguración del simposio. Y ahí van a tener ponencias sobre política, ciudadanía y plurinacionalidad a cargo de Viviana Velasco. Van a estar también José Antonio Figueroa de la Universidad Central del Ecuador, Federica Morelli de la Universidad de Torino, James Sanders de la Universidad de Utah, Valeria Coronel de Flaxo, Ecuador. A las 11 de la mañana va a estar Alejandro Rabinovich de la Universidad de La Pampa, Carlos Augusto Bastos de la Universidad Federal de Dupará, Ana Luz Borrero de la Universidad de Cuenca, Tatiana Hidrobo, historiadora me parece que es Tatiana, si es que no me equivoco, manabita me parece de nacimiento, Tatiana, creo que fue directora de Ciudad Alfaro en Montecristi, si es que la memoria no me falla y si es que es la misma Tatiana. Y en horas de la tarde también va a haber ponencias a partir de las 15 horas sobre ciudadanía, garantías y pluralismo. Estarán Ailín Torres de la Fundación Rosa Luxemburgo, el catedrático Ramiro Ávila, ex juez también de la Corte Constitucional y actual docente de la Universidad Andina, Verónica Yuquilema de INRED, y más tarde Pedro Gutiérrez del Estudio Jurídico Cusca, y más tarde el cierre de la jornada de hoy estará a cargo de Carlos Garriga, quien dará una charla magistral. Él es docente de la Universidad del País Vasco en España. Esa es la agenda para hoy. No se olviden que este evento va a transcurrir durante esta semana hasta el próximo jueves, así que cada día les vamos a ir dando a conocer cuál es la agenda que se tiene previsto para este simposio internacional organizado por la PUCE, por la Prefectura de Pichincha, el municipio de Quito, la Organización de Estados Iberoamericanos también, acá muy cerca, ¿no?, en la Universidad Católica. Así que atentos quienes estén interesados en participar de estas jornadas académicas que tienen que ver con la celebración y la conmemoración del Bicentenario. Tienen a dónde asistir durante todos estos días, desde hoy hasta el próximo jueves. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Ahora sí, profe, actualícenos, ¿cómo están estos asuntos vinculados con la crisis carcelaria y lo que nosotros ayer denominamos en este espacio cuando empezábamos la jornada y nos íbamos poco a poco empapando de lo que había sucedido? Sí, justamente es ex asambleísta constituyente y ex directora de Ciudad Alfaro. Muchísimas gracias, Glorita Pinargote, por ampliarme la información sobre Tatiana, así es. Entonces hablamos de la misma persona. Decíamos ayer era una masacre, y sí, cuando veíamos las fotos durante el transcurso de la jornada, fotos que no las vamos a compartir con ustedes, que además han rodado por todas las redes sociales,
espantosas además. Más que una masacre, lo de ayer fue una carnicería. Tiene que sorprendernos, sí, tiene que sorprendernos porque no podemos normalizar ese tipo de acontecimientos, de hechos o de situaciones en este país, más allá de que hay quienes dicen que se trata, o simplifican el tema, diciendo que se trata de una pelea entre bandas, ¿no? Pelea entre criminales. Y como son criminales y como la vida de los criminales no vale nada, bueno, pues que se maten nomás. Eso es lo que nos tratan de decir. Pero nosotros no podemos normalizar cosas como las que sucedieron ayer. Y parecería que sí, porque ayer yo me asombré como la primera vez que vi imágenes parecidas. Y ¿saben una cosa? Hemos visto cosas peores que las de ayer. En este país, durante los años 2019, 2020, 2021 y ahora, 2022, hemos visto a personas privadas de libertad exhibirse en videos en redes sociales sosteniendo un corazón humano en sus manos. Como que si se tratara de cualquier objeto, un vaso, un micrófono, un teléfono, un corazón de gente a la que la descuartizaron y la desmembraron. En este país, donde a mí todavía me sorprende ver imágenes como la de ayer, porque era una verdadera carnicería, hemos visto a personas privadas de libertad jugar fútbol con las cabezas de sus ex compañeros de celda. Y no, yo no puedo creer que eso ya es normal, ¿no? Y yo me imagino que ustedes tampoco son de quienes creen que eso pasa, porque quienes están encerrados ahí son completos antisociales y son prácticamente animales y tienen que vivir como animales. No, yo no soy de los que cree eso. Y lo de ayer no se puede llamar de otra manera que carnicería, que masacre. Una cosa espantosa. Llegaba y les preguntaba a los chicos, al Carlitos, a la Amelia, al Esteban, ¿cuántos muertos llevamos ya? Me dijeron 44. Y son 44 personas asesinadas, no como lo han edulcorado también algunos medios de comunicación o como suelen decir en estos casos las autoridades. 44 fallecidos, no. Porque parecería que murieron una cuestión natural. Son 44 personas privadas de libertad asesinadas. Y asesinadas además de las formas más crueles. Con armas blancas, con machetes, con cuchillos. En fin. Así que, profe, por favor, actualícenos. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Masacre en la cárcel de Santo Domingo deja 44 muertos. Punto Noticias. Un total de 44 personas privadas de la libertad fueron asesinadas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo durante un amotinamiento que se registró a la madrugada de este lunes 9 de mayo. La Fiscalía actualizó la información en su cuenta en Twitter pasada las 5 de la tarde. A la 1 de la tarde, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informaba que 41 cuerpos de reos fueron levantados por personal de criminalística en ese centro carcelario. Además, el funcionario confirmó que la mayoría de reos fueron asesinados con armas blancas o armas cortopunzantes en celdas y pabellones. Según cifras oficiales, actualmente hay 10 presos heridos. La policía aseguró que 220 personas privadas de la libertad se fugaron de ese centro carcelario. Según la entidad, se realizan operativos de búsqueda. 105 personas privadas de la libertad aún no han sido recapturadas hasta las 18 horas, 6 de la tarde. Para dar con su paradero, Fausto Salinas, comandante general de la policía, indicó que se realizan operativos de control en las rutas de ingreso y salida de la provincia. Se han realizado cercos perimetrales en las ciudades y en los alrededores de la cárcel de Santo Domingo. Tras la masacre en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, el Ministerio del Interior dispuso el traslado de 6 prisioneros que son cabecillas de bandas criminales hacia otros centros de privación de libertad en Guayaquil. La cartera del Estado informó que 5 delincuentes fueron trasladados hacia La Roca y 1 hacia la penitenciaría del Litoral. Esta respuesta merece una ratificación contundente de la Administración de Justicia para mantener el orden en el sistema carcelario, publicó el Ministerio en las redes sociales. El mandatario añadió que el objetivo es recuperar el orden en las cárceles y como muestra de aquello es que se dispuso la movilización de los líderes de las organizaciones delictivas.
En esa línea, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, agregó que lo que se vivió en la cárcel de Santo Domingo fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes en Azuay, en la cárcel de Turi, en Cuenca. Los dos eventos ocurrieron por enfrentamientos entre la banda de los Lobos y una fracción que se separó de ellos, los autodenominados R7. En Pichincha opina. La palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno, ustedes, como yo, saben de que todo esto ha sucedido mientras las principales autoridades de este país, es decir, presidente y vicepresidente de la República, no se encontraban en territorio ecuatoriano. El presidente Lasso, ayer, primero, digamos, su reacción fue que enviaba el pésame, ¿no? Decía en un tuit publicado a las 10:32 de la mañana, además, esto había sucedido entre la madrugada y la mañana de ayer, fíjense, ¿ya? Entre la madrugada y la mañana de este lunes. Y el presidente recién reacciona a las 10:32 de la mañana. Fíjense, ustedes arrancan el día escuchándole al Carlitos Minango 5 a.m. Los que se despiertan un poquito más tarde empiezan el día escuchándole a las 6 de la mañana al profe, ¿ya? Después, los que dicen va a dormir una horita más, se despiertan a las 7 para oírle al Alexis Moncayo. Y a los que el Alexis Moncayo les cae pesados y solo les interesa escucharle a la Licenia o a los entrevistados, dicen me despierto 7:30. Y los que no quieren intoxicarse con política y quieren oír noticias más relajadas, dicen voy a escucharle solo a la Sofía Montoya, se despiertan a las 9. Bueno, el presidente reaccionó 10:30, ¿ya? Cuando todo el país estaba al tanto de lo que pasaba en la cárcel de Santo Domingo. 10:30 reaccionó presidente Lasso, diciendo mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, está a cargo de los operativos para recuperar la paz. Primero, ¿ustedes creen que esto, la sexta masacre en un año, la sexta, no estamos hablando de la primera, de que ayer nos cogió de sorpresa una masacre en las cárceles, no, es la sexta, 6 veces. Este resultado es por la violencia entre bandas. Yo les pregunto a ustedes, ¿no será que este es el resultado de un Estado ausente, de un Estado y de un gobierno ineficiente en materia de seguridad? ¿No será que no tienen idea de qué hacer para poder controlar las cárceles? Y hay una cosa que a mí me llama la atención siempre cuando ocurren estas cosas, que es la policía trabaja para retomar el control del centro de privación de libertad. Para retomar. Eso significa que alguna vez tuvieron el control. Si hubiesen tenido el control de la cárcel, no hubiese pasado lo que sucedió ayer. El Estado ecuatoriano perdió el control de las cárceles hace muchísimo tiempo atrás. Como disco rayado, vamos a recordar el episodio de la eliminación del Ministerio de Justicia, ente rector de la política pública en materia de rehabilitación social. Ahí perdieron el control de los centros de rehabilitación, así es que no es que van a retomar el control, van a evitar que se maten probablemente, porque el control de las cárceles en la actualidad es evidente que no lo tiene el Estado, ni los guías penitenciarios, ni la policía, ni el ejército, ni nadie. ¿Saben por qué? Porque estos asesinatos ocurren o se dan o se provocan con armas blancas. En otras ocasiones con explosivos, con pistolas, con artefactos que ingresan a los centros de privación de libertad porque no hay ningún tipo de control ni de filtro. Por eso ingresan machetes, cuchillos, pistolas, explosivos, porque no hay control.
¿Y eso qué significa? Que el Estado no tiene control de las cárceles. El ministro del Interior está a cargo de los operativos para recuperar la paz. Recuperar la paz. ¿Había paz en este país, presidente Lasso? ¿De qué paz nos está hablando si todos los días en este país no solo se matan a cuchillazos dentro de las cárceles, asesinan a ciudadanos inocentes en las calles, en las plazas, en las puertas de los hoteles, en sus propias casas, como ocurrió hace un par de semanas en Esmeraldas? ¿De qué paz nos está hablando, presidente Lasso? ¿Qué paz quiere recuperar? Este no es un país en paz. Este es un país que se desangra todos los días. Y se desangra ante la parsimonia, la impavidez, la improvisación de todos los días de quienes están al frente precisamente de los organismos que tienen que tomar el control de las cárceles y de la seguridad. Después de dar el pésame, que además ya he perdido la cuenta también de cuántas veces el presidente Lasso ha tenido que dar el pésame por este tipo de acontecimientos en las cárceles. Dice: recuperamos el control dentro del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, gracias al trabajo conjunto de la Policía y Fuerzas Armadas. De paso cita mal la cuenta de Twitter de Fuerzas Armadas. Nuestro compromiso es y siempre será la seguridad de los ecuatorianos. ¿Saben una cosa? Ayer no solo que hubo una carnicería, de que se masacraron entre personas privadas de libertad, se fugaron más de 220 personas de la cárcel. A la fecha creo que han logrado recapturar algo así como 110, ¿ya? Pero la mitad está fugada. Así que no es que han recuperado el control. Eso es mentira. Y por último, y este tweet si era el que tenía en captura Meli, dice: no daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden de las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio. Habló del trabajo del Ministerio de la Policía y no sé qué. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policía con el traslado inmediato de 6 personas privadas de libertad, cabecillas de bandas criminales. O sea, los están teniendo estos líderes de las bandas como pelotitas, ¿no? Los trajeron del Turi a Santo Domingo. O sea, primero provocaron un desastre en el Turi, lo mandaron a Santo Domingo. En Santo Domingo tengo entendido que la cárcel, que era como para algo así de capacidad como 700 personas, tenía adentro como a 1700 hacinadas. Y ahora dicen: no, mandémosles a La Roca. O sea, ahora preparémonos para ver qué va a pasar en La Roca en los próximos días con el traslado de estos señores. Y una cosa que a mí ya me causa indignación, porque creo que se ha hecho ya una costumbre burlarse de ustedes, burlarse de nosotros, burlarse de los ecuatorianos. Esto no es una política de este gobierno, ojo, ¿no? Es la continuidad de la anterior. Porque con eso, ya después parecía chiste, pero hoy lo han retomado como una suerte ya de política pública de comunicación. El buscar siempre culpables, ¿no? ¿Se acuerdan en el gobierno de Moreno que todo era culpa de Correa? Bueno, acá para todo siempre hay un culpable. Llegará el día y llegará el momento en que, y yo anhelo, espero ver eso, en el que el gobierno del presidente Lasso diga: sí, o sea, me equivoqué, en realidad no cometí un error, probablemente haber designado a tal ministro no fue la mejor decisión para tal actividad, por ejemplo, ¿no? Fue mi error. No, pero acá estamos todo el tiempo buscando culpables. Y ya vamos a llegar al tema de la masacre en las cárceles, ¿no? Antes quiero repasar con ustedes el número de acontecimientos de este tipo que hemos vivido en los últimos meses y años. 23 de febrero del 2021, gobierno de Lenín Moreno, 79 personas asesinadas. Esa había sido hasta entonces la peor masacre. Ahí es cuando vimos
rodar cabezas y jugar con las cabezas de los presos, ¿se acuerdan? Febrero del 2021. 21 de julio del 2021, 34 personas asesinadas dentro de las cárceles, ya gobierno de Guillermo Lasso. Ojo, estamos hablando ya de las últimas 6 masacres, las últimas, todas en el gobierno de Lasso. Vamos, 21 de julio del 21, gobierno de Lasso, 34. 29 de septiembre del 2021, la peor de todas, 119 personas asesinadas dentro de un centro de privación de libertad. Vayan sumando. 12 de noviembre del 2021, 68. 3 de abril del 2022, 20. 9 de mayo del 2022, 44. 217 personas privadas de libertad han sido asesinadas solo en el gobierno, ni en un año, porque todavía faltan 14 días. Ya. En un año del gobierno, el señor Lasso, 217 personas privadas de la libertad han sido asesinadas como que si se trataran de reses en cárceles. Y acá es facilito, ¿no? Porque ya, por ejemplo, empezó a subir el precio del aceite, sigue subiendo el precio de la gasolina, sigue subiendo el precio de los productos de primera necesidad y demás, y salen ya los defensores del gobierno a decir que no es culpa del gobierno de Lasso, sino que es provocado por la inflación mundial y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. O sea, el presidente Lasso no tiene más herramientas como para cuidar del bolsillo de los ecuatorianos que sacar a sus voceros, entre esos periodistas, a decir que es culpa de la inflación mundial. Entonces la situación económica suya, de todos, está cada vez peor, es culpa de Ucrania. No, de hecho, es culpa de Rusia, es culpa de Putin. Hay masacre en las cárceles. Primero es culpa del enfrentamiento entre bandas. Después salió este tipo que se ha hecho ya conocido en los últimos años por ser un permanente desinformador, por publicar noticias falsas. Hace poco le sacaron de uno de los canales estatales porque creo que les resultaba además muy caro para el bajo rating que tenía, a pesar de que le auspiciaba hasta la marca de un tipo que está involucrado en casos de corrupción en años pasados. Y salió a decir que, justo cuando el gobierno tiene que encargarse de temas trascendentales como Poli de Glass, ocurren masacres como la de ayer en Santo Domingo. O sea, estaba vinculando, ya saben qué, el correísmo con la masacre de Santo Domingo. Hablo de Carlos Vera, ustedes saben perfectamente, ¿no? Entonces la masacre de ayer, ya como ocurrió en otras además, es culpa del correísmo que quiere el caos en el país. No lo hicieron solo ayer, lo han hecho siempre. Pero o sea, créanme, es de locos. Después dijeron, es culpa del habeas corpus. Podemos poner el video del policía Salinas, por favor, Meli, Estevitan. Fue culpa del habeas corpus. Una persona que estaba detenida en la cárcel de La Roca, claro, por un habeas corpus fue obligada a ser trasladado a otra cárcel, en este caso, la cárcel de Santo Domingo. La presencia de esta persona en la cárcel de Santo Domingo genera esa sensación de pugna y de violencia. Si las autoridades que tenían que tomar las decisiones judiciales no lo hubieran permitido, seguramente este evento no hubiera pasado. Y nos corresponde a nosotros cerrar esas brechas, esos problemas. Ya, culpa del habeas corpus. No es culpa ni del gobierno, ni del SNAI, ni de la policía, ni de los guías penitenciarios. No, es culpa del habeas corpus. La masacre de Santo Domingo. No hay votos para aprobar una ley en la asamblea porque estaba mal hecha, porque a nadie le parecía que era lo correcto para el país, para los trabajadores, para el sector económico, productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es culpa de Correa y de Nebot, que son dos desestabilizadores que quieren derrocar al presidente porque le tienen envidia y porque les falta huevos. Es culpa de ellos. Nada es culpa del gobierno. Ya, de verdad, ya. En serio. Dejen de burlarse de la gente. ¿Saben cuál es otra forma de burlarse de la gente? De burlarse incluso de un acontecimiento
horroroso, espantoso como el de ayer. Salir a hacer videos publicitarios como el del Ministerio del Interior. Veamos qué fue lo que publicaron ayer en las redes sociales del Ministerio del Interior y ustedes se van a indignar conmigo. Se terminó el video. Del Ministerio del Interior paseándose por los exteriores del Centro de Privación de Libertad, conversando entre ellos. Era momento de hacer publicidad de ese tipo. Yo me hubiera obviado, de verdad, subir ese tipo de productos audiovisuales innecesarios, inoportunos, inoficiosos, vergonzosos. En serio, ya. Dejen de burlarse de la gente. 7:31, profe. Nos volvemos a ver mañana nuevamente con usted. Un fuerte abrazo.